Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi canal, Aprende con Gibson. Y en esta oportunidad te voy a dar 10 estrategias creativas para motivar a los estudiantes a leer, escribir y a expresarse. Vamos a ello. Muy bien, muchísimas gracias por quedarte en este video y como siempre, si esta es tu primera vez en este canal, no olvides suscribirte y por favor activa la campanita con todas las notificaciones para que seas tú el primero en ver todos mis videos. Estas 10 actividades o estrategias que te voy a dar las puedes adaptar a cualquier grado que estés atendiendo. Son, además de sencillas de implementar, los materiales que utilizas son de fácil adquisición, así que vamos a los consejos. La estrategia número 1 que te quiero dar se conoce como cuento continuo. ¿Cuáles son los objetivos de esta actividad? Práctica oral y un desarrollo mejor de las ideas. ¿Cómo vas a hacer esta actividad? Pues el grupo debe estar sentado en círculos, ¿de acuerdo? Puede ser en la silla o dependiendo del nivel, sentados en el piso, en un círculo. Además de esto, el profesor les tiene que explicar que van a montar entre todos ellos un cuento. Debes empezar a realizarlo allí para que todos estén preparados y sepan lo que se van a realizar más adelante. Y se empieza más o menos de esta manera. El profesor dice, había una vez. El siguiente estudiante que sigue en este círculo debe completar esta oración y dará el comienzo de la segunda, que en este caso le dará pie al siguiente estudiante y así sucesivamente. El siguiente estudiante así continuará complementando esta idea u oración y comenzará la siguiente. En este caso, cada uno debe ir aportando y escuchando la primera parte que dijo o los compañeros anteriores para poder terminar ese cuento. Así hasta llegar al último, que debe estar atento, que es ese niño o ese estudiante quien debe cerrar la historia. El profesor puede decidir si en este caso se ha dado un final concreto a esa historia o si se necesita una segunda ronda para continuarlo y así cerrar este cuento. El objetivo de esto es utilizar diferentes tiempos verbales, en este caso pasado, presente, futuro, y un máximo número de vocabularios activos siempre, por supuesto, pero adicionalmente le puede dar la opción a ellos que elijan su propio vocabulario a utilizar. Así que es una idea interesante que puedes poner en práctica. La segunda estrategia se conoce como el cuento del cuento. ¿Y cómo es esto? Ahora, ¿cuáles son los objetivos que vas a realizar con esto? Principalmente, por supuesto, la práctica oral y el desarrollo de las ideas y el trabajo en equipo, por supuesto. ¿Cómo lo vas a hacer? Después de hacer una lectura de un cuento que tú hayas escogido o cada estudiante haya escogido, por supuesto, y de haberlo discutido, entendido, cuáles son los personajes, qué crees tú de la historia, toda esa discusión que puedes hacer después, el grupo debe crear una nueva versión del mismo. Utilizando para ello, puedes utilizar diferentes personajes de la historia, el contexto, el sitio donde fue, la época, donde está, y debe crear una historia diferente. Por ejemplo, si estás trabajando, vamos a suponer, con el cuento de la Caperucita Roja, por decirte alguno, puedes dividir al equipo en 4 y cada uno se le da el tema de una nueva versión. Por ejemplo, la primera puede ser la Caperucita políticamente correcta, donde no puede haber ningún tipo de violencia, muerte, no se puede robar, mentir. En este caso, una segunda versión sería Caperucita 30 años más tarde. ¿Qué pasó? Ya Caperucita está adulta, existe el lobo, ¿qué pasó con la abuelita? Cada uno le da un giro a esa historia dependiendo de este contexto. Otra puede ser la Caperucita mexicana, la Caperucita argentina, la Caperucita española, cada uno dándole un contexto principal y dependiendo de la idiosincrasia de cada país, cuáles son los vocablos que utilizan allí, así que le dan esa ganancia y ese valor cultural que también estamos buscando en los estudiantes. Otras puede ser la antítesis de la Caperucita. Esta versión, el malo no es el lobo, sino es la propia Caperucita. ¿Cómo ellos le van a dar la vuelta a esto? Es interesante. Ponlo en práctica porque todos los elementos que ellos puedan traer de la historia será, número 1, divertida, atractiva, los llenará de emoción porque ellos, cada quien puede aportar la historia y entre ellos se pueden motivar. Así que es una buena actividad para que también la pongas en práctica. La tercera estrategia se conoce y esta es una estrategia que utilizamos siempre, es usando la imaginación. Por supuesto, el objetivo que se va a lograr con esta actividad es
mejorar la comprensión auditiva, es decir, escuchar al compañero, usar la imaginación y escribir en todo caso si vas a hacer el cuento de esta manera. Ahora, en este caso tienes que pedirle al grupo que se dividan un papel en 3 columnas. Puedes dividir una hoja en 3 columnas en este caso. En la primera columna, la columna de la izquierda, cada uno tiene que escribir, o el grupo en cuestión debe escribir 15 palabras. ¿De acuerdo? 15 palabras. No importa cuáles. Por supuesto, chequeando que estén correctas, si tiene acento, mayúsculas o no, ya cada quien tiene que revisar eso, ¿ok? Cuando termine el tiempo para escribir, todo el mundo se pone en la segunda columna, van directamente allá y se escogen 3 palabras de las primeras 15 que en este caso habían escrito, por supuesto. Ahora, en este caso solamente esas 3, pero ahora una vez que pase el tiempo que le des, puede ser 1 minuto, 2 minutos, dependiendo de la edad, van directamente a la tercera columna. Y en este caso, por supuesto, se pide escoger solo una palabra de la segunda columna de aquellas 3 que escribieron, ¿de acuerdo? Cada estudiante leerá su segunda columna, cada estudiante o cada mini grupo del salón deben leer cada segunda columna, las palabras que ahí contenga, y los otros tienen que anotar el resto, solamente una palabra del compañero en la tercera columna, ¿de acuerdo? Es decir, si yo soy un estudiante y escribí 3 de las 15 primero, cada uno de mis compañeros debe escoger de las 3 que escucha, una y anotarla en su tercera columna. Así todos van a leer y escribir palabras añadiendo a la tercera columna, ¿de acuerdo? Al final habrá en esa columna el mismo número de palabras que de alumnos en la clase. Esa es la idea de trabajar, para que tenga el número de palabras según tu cantidad de estudiantes, ¿ok? Al terminar esta etapa, por supuesto, se les pide que desarrollen un párrafo. Dependiendo de la edad de tus estudiantes, dependerá el largo y la complejidad en cuestión. Pero deben usar únicamente las palabras de la tercera columna. Es decir, una de las 3 que cada uno de los estudiantes aportó una vez al leerlo, ¿de acuerdo? Para concluir, se le puede pedir a cada estudiante que lea su párrafo y así tienen a ver esas palabras comunes que tienen cada uno de ellos y ellos van a entender que con una palabra se puede hacer diferentes tipos de historia. Puedes explicar y discutir el significado, los tiempos verbales. Es una actividad bastante divertida y te lleva todo el tiempo de la clase, lo cual los pones en práctica no solamente a prestar atención, a escuchar, sino también a escribir bastante. La cuarta estrategia se conoce como la noticia del día siguiente o la noticia de mañana. Para esto se plantean, y los objetivos que se quiere lograr con esto en tus estudiantes es que ellos puedan aprender mejor a escribir usando la imaginación y desarrollar a la vez el conocimiento de la comunidad en donde se vive, por supuesto, el espacio geográfico donde ellos están viviendo. Para ello se le debe pedir al grupo que cada uno de los estudiantes escriba en un papel, puede ser una tirita de papel o un pedazo de papel que tú les entregues, un titular de una noticia real que ellos hayan escuchado o visto o leído, o imaginen una noticia que ellos puedan en ese momento crear, ¿de acuerdo? Solo el título en este momento, ¿ok? Que ellos crean que saldría mañana. Aquí tienen que usar mucho la imaginación. Dependiendo de cómo ven el clima, pueden utilizar los deportes, entre otras cosas. Y que en todos los periódicos podría salir, es decir, que debe ser una noticia para ellos relevante. El profesor luego de esto recoge los papelitos que cada uno llenó con este título de la noticia que supuestamente va a ir mañana y debe mezclarlos sin que para que ellos no se den cuenta de quién es quién, ¿ok? Puedes meterlos en una caja, en un bowl y es más fácil que puedas mezclarlos también. Ahora, antes de entregar al azar cada uno de los titulares de estas noticias, el profesor debe explicar que el objetivo de esta actividad es redactar una noticia en cuestión que corresponda con el titular que ellos están leyendo en ese momento y que van a recibir de manos del profesor, obviamente después que hiciste aquí el mezclarlos y todo esto en tu caja, ¿de acuerdo? Al recibir estos titulares en este pedazo de papel, cada uno de los estudiantes puede cambiarlo por otro si así lo decide. Eso es una opción que tú como profesor tienes. Tienes la opción de decir, profe, no sé qué escribir, vamos a ver quién entre ellos quiere cambiarse y así puedan tener más fácil el asunto, ¿de acuerdo?
Ok, siempre y cuando, claro está, no reciban el que ellos mismos hizo. ¿De acuerdo? Debe ser una regla importante porque ya sería más fácil, no sería justo con el resto de los estudiantes. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este caso también pueden discutir con los compañeros el sentido del titular. Puede ser antes o después de redactar la noticia. También cada uno de ellos puede al final pararse a leer la noticia y discutir entre ellos las informaciones generales que así te están dando, o puedes colocarlos a hacer un juego de roles como si cada uno fuese un periodista que está dando una información de esa que acaban de redactar. Ponla en práctica, que va muy bien con todas las edades. La sugerencia número 5 que te quiero dar es fácilmente crear un cuento. El objetivo que se quiere lograr con esta actividad es que escribir una historia, que ellos aprendan a intentar ya empezar a escribir una historia. Para ello, cada estudiante debe recibir un pedazo de papel, tomarlo en el cuaderno, donde ellos tengan la posibilidad, con 3 títulos diferentes y 3 columnas vacías, ¿de acuerdo? Puedes escribir allí, entre esas columnas, puedes tener para que ellos escriban también adjetivos, verbos, nombre o complemento. Eso sería el título de cada columna en esta hoja de papel. Ahora, ellos deben llenar individualmente estas 3 columnas con los adjetivos que conozcan, con los verbos que conozcan y con las cosas o complementos, sustantivos que ellos conozcan. Puede ser dentro del salón de clase, de su casa o de su vida diaria, no hay ningún problema. Pero en este caso, pues una vez de ello el profesor va señalando a los estudiantes y contando 1, 2, 3, por supuesto, dependiendo del número de estudiantes, será 3, 4, 5, 6, ya eso dependerá del tamaño de tu salón, y luego debe decir en voz alta. Todos los números 1, debe señalar cada uno, va a escoger varios números 1, varios números 2, varios 3, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad, por supuesto. Ahora, todos los números 1, por ejemplo, se sentarán en esta esquina, ahí los separas y los agrupas por este número, todos los números 2 por acá, todos los 3 por este lado, y así sucesivamente. Ahora los grupos de estudiantes que tuvieron ese número, por supuesto, tendrán que crear una historia utilizando la información escrita. Puedes darle estos 3 títulos que le diste al inicio y deben obligatoriamente utilizar los verbos, los adjetivos que utilizaron todos y cada uno, o algunos de ellos, porque bueno, a veces se complica según esto. Esto no funciona mucho para los niños más pequeños, podría funcionar para los grados un poco mayores, ¿de acuerdo? Esto es importante allí, que fomentes el trabajo en equipo. Al final se paran a leer la historia, tú le puedes dar un número de palabras o un número de líneas establecidas. Y la historia, allí puede surgir muchísima imaginación. La estrategia número 6 que te quiero dar se conoce como la telaraña. Esta se plantea con los objetivos siguientes. Le da al estudiante la capacidad de crear un cuento, historia y además trabajar en cooperación o trabajo en equipo, por supuesto. Para esto la clase debe sentarse en un círculo, ¿de acuerdo? Como habíamos dicho en estrategias anteriores, con una lana o este tipo de hilo tipo estambre, en donde ellos tienen que ir tejiendo con esas bolitas de estambres que normalmente conseguimos en las tiendas de manualidades, ¿de acuerdo? Puede ser en cualquier color brillante para que ellos les llame más la atención. Un estudiante debe empezar la historia, cualquier historia. Ellos tienen que empezar con una imaginación, puedes tú darle el inicio, eres una vez y ahí le das un animal, una persona, y ellos deben seguir. Ahora bien, debe decir 2 o 3 oraciones, no se pueden cerrar en una palabra. Ese primer estudiante, 3 oraciones para dar un pie a la historia, ¿de acuerdo? Y luego de terminar, lanza esta bola de estambre a cualquier compañero que tenga al frente, cercano, pero no al lado, porque no tiene sentido de que ese hilo vaya muy cercano, ¿de acuerdo? Debe mantenerlo siempre a él allí cuando le está hablando, ¿de acuerdo? Esto es importante, mantener el contacto visual. El próximo estudiante continúa la historia, 2, 3 oraciones, y escoge otro estudiante y lanza esta bola de estambre. Y así sucesivamente se irá formando una especie de telaraña con todos estos hilos entrecruzados, y por supuesto la historia tratará de seguir un fin. Y la idea es que el último estudiante que obtenga esta bolita de estambre o lo último que haya quedado, pues pueda darle una conclusión a esta historia, ¿de acuerdo? Ahora bien, así sucesivamente podrás trabajar, podrás agregar más hilos, otros colores, si quieres ir mezclando un poquito más y hacerlo un poco más complejo, esto te lo dejo a la mano, pero es una actividad
bien divertida y que ellos lo ponen, por supuesto, en trabajo en equipo. Así que ponla en práctica. La estrategia número 7 se llama creando una historia. Es muy parecida a las anteriores, pero en este caso tiene un desarrollo diferente. Los objetivos que se quieren lograr con esto es aprender o mejorar la cooperación en grupo y, por supuesto, la práctica de la lengua. La vocalización es muy importante para estos niveles, ¿de acuerdo? Para ellos necesitas ciertos materiales. Puedes utilizar restos de imágenes de revistas, eso es cuando hacemos collage y todo eso, cualquier imagen, y también los periódicos funcionan, ¿de acuerdo? Puedes recortar y tenerlos por ahí disponibles. Para ello debes dividir la clase en varios equipos, por supuesto, dependiendo del grupo que tengas. Cada equipo recibe las mismas imágenes, en este caso, y se les pide que creen una historia a partir de esas imágenes que tienes. Trata de que cada grupo reciba las mismas imágenes para que ellos puedan a la vez, al final, tomar las conclusiones y, por supuesto, darse cuenta que todo el mundo es diferente. Cada uno tiene una visión distinta del mundo. No importando si tienes un mismo material, puedes crear diversas historias, ¿ok? Eso esperas allí y tendrán esa variante en donde cada uno va a dar una especificidad dependiendo de las imágenes y del grupo en cuestión. Y claro, todo ahí fomentas el trabajo en equipo. La estrategia número 8 se llama canciones que inspiran. Estas canciones que inspiran muchísimo. Los objetivos que se quieren lograr fácilmente es contar una historia, aprender a desarrollar, a trabajar con las historias. Los materiales que necesitas para ello es una hoja en blanco para cada pareja. Aquí tienes que separar en pareja o, por supuesto, dependiendo, en 3 si tu grupo es muy grande, por supuesto. Diversas músicas, canciones cantadas o instrumentales que tengas por allí. Puedes conseguir en YouTube, en otros lados, para que la tengas disponible. Para ello, el profesor debe pedir a cada pareja, ¿de acuerdo?, que doble su hoja en 4 partes, en este caso, y que al abrir la hoja nuevamente deba numerar cada cuadro que sale marcado en esta especie de cruz con un número desde el 1 hasta el 4. Así cada sección tiene un número específico, por supuesto. En la pareja, un estudiante será responsable de los números pares y el otro, por supuesto, de los números impares. Así cada uno tiene, por supuesto, la especificidad cada vez que salga en este caso. Una vez hecho eso, el profesor toca la primera canción, la primera música instrumental, dependiendo de cuáles son tus escogencias. Y el estudiante de la pareja dibuja mientras escucha. Ahí tenemos uno de ellos dibujando la escucha. El estudiante debe dibujar lo que les recuerda la canción. Si es una canción conocida para ellos, que les recuerda, les trae alguna memorización, les recuerda alguna película, algún cuento que escucharon, o ellos deben ir dibujando allí específicamente. Luego el profesor pone la siguiente canción, ya sería el número par, ¿de acuerdo? El número 2, y el siguiente estudiante hace un dibujo dependiendo si le recordase algo, le llama algo la atención. Al final cada pareja tendrá 4 dibujos específicos y tienen que hacer una pequeña o breve historia siguiendo la secuencia de los dibujos. Es decir, el dibujo número 1 tiene que empezar la historia por ahí, número 2 y así. Eso quiere decir que el dibujo número 4 servirá de referencia para hacer el final de esta historia. La siguiente estrategia es redacción en grupo. Y el objetivo que se quieren lograr, por supuesto, como está bien clarito allí, es escribir un texto cooperando con tus compañeros. Esto es bien crucial dentro del salón de clase, por supuesto. Ahora, para ello, los materiales que necesitarás es una hoja en blanco y algo para escribir. Recuerda que también lo puedes utilizar a través de las clases virtuales y que ellos puedan mostrar a través de la cámara en cuestión, ¿de acuerdo? Se divide en este caso la clase en varios equipos, por supuesto, y se les asignan números. Comenzando con el 1, claro está. El profesor en este caso da un tema en cuestión y el equipo número 1 comienza a desarrollarlo. Tienes que darle el número 1 a varios, número 2 a otros y así sucesivamente. Se les da 4 minutos como máximo para esta actividad. Cuando se acaba este tiempo, la hoja pasa al equipo número 2 que continuará la historia en 4 minutos de igual manera y así sucesivamente. Eso quiere decir que cada equipo debe iniciar la historia, el equipo 1, el equipo 2 debe continuarla solamente teniendo en cuenta 4 minutos de tiempo y al final el profesor debe recoger todas esas historias
y leer en voz alta, bien sea que pueda hacer el profesor o pedirle a uno de cada equipo el resultado de la historia grupal. Y allí, por supuesto, verán que todos y cada uno trabajando pueden tener resultados trabajando siempre como un equipo. La última estrategia, mi querido colega, se conoce como poesía inédita. ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? Por supuesto, desarrollar la escritura siguiendo instrucciones y usando, por supuesto, la imaginación. Para ello, el profesor debe explicar que deberán seguir las instrucciones al pie de la letra que van a recibir. Por supuesto, cada instrucción va a ser una oración o cómo comprobar más adelante una frase de la estrofa poética, por supuesto, que van a producir. Allí tiene que ver mucho con la imaginación y saber escuchar. El profesor pide que saquen una hoja de papel, bolígrafo o lápiz y comienza a dar las siguientes instrucciones. En primer lugar, escoge y escribe un sustantivo, cualquiera. Si estás trabajando con ello en clase, allí le das lo primero. Número 2, ahora escoge 3 lugares diferentes donde el sustantivo escogido pueda estar. Puede ser la playa, la montaña, lo que ellos quieran, ¿de acuerdo? Ahora la siguiente es, piensa y escribe 3 adjetivos que describan a este sustantivo. Y allí cada uno debe empezar a escribir 3 adjetivos que describan a esta persona, animal, lo que ellos hayan escogido. La siguiente, para seguir ahora, van a pensar en 3 verbos, acciones que estén relacionados con ese sustantivo, acciones que pueda estar haciendo o que normalmente le guste hacer a esa persona o animal que escogieron. Y por supuesto, la siguiente es, siguiendo ahora, escribe una frase que hable del sustantivo. Por supuesto, no es obligatorio que este aparezca en la frase, pero deben escribirlo más o menos por allí. Por última instrucción para este caso, escribe otra frase donde esta vez se mencione al sustantivo escogido, ¿de acuerdo? Y así pueden hacer la comparación. Al final el profesor puede leer su propio poema, ¿de acuerdo? Porque también el profesor puede participar y estimular a algunos estudiantes a que lean el suyo frente al salón de clase. Es decir, cada una de estas palabras como verbos, sustantivos, los llenará de motivación. ¿Por qué? Deben tratar de hacer una poesía que al final debe rimar. Y eso es lo complejo de esto y lo interesante, hacerlo que rime. Así trabajarán un poquito con la timidez, trabajarán un poquito con esa falta de participación de algunos estudiantes, ¿de acuerdo? Muy bien. En este caso, mi querido colega, te quiero desear los mejores éxitos en estas actividades. Recuerda que no solamente estamos aquí porque todos estos consejos son hechos para ti, sino que te voy a dar obsequios también, así que pendiente de este canal, no olvides suscribirte. Más adelante te voy a dar las estrategias diferentes para que tengas también obsequios, libros, regalos de este canal. Así que, mi queridísimo colega, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.